Gloria a Dios. Bienvenido entonces a DICEDA, Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de Argentina, y Cairo, Centro de Formación Pentecostal. Clase número 6, estamos en Pentateuco. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos, Padre, infinitas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano. Qué honor, Señor, Padre de la gloria, poder llamar a tu Hijo hermano, porque Él no se avergonzó de llamarnos así. Gracias, papá, porque el Espíritu Santo es el que permanentemente nos lleva a tu verdad, a esa gracia inmensa, Señor, que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por el gran esfuerzo, papito lindo, que hoy, Padre, has puesto en nuestro corazón para reunirnos, para vernos, Señor, para preguntarnos, saludarnos, Señor, en este día. Gracias, Señor, Padre. Clamamos para que tú lleves consuelo a los que están pasando por un momento de dificultad, que lleves esperanza y fe a aquellos que no la están teniendo, Señor. Que tú puedas, Padre, no solamente solucionarles el problema, sino afianzarlo en la fe, Señor, y mostrarle que hay muchos hermanos de él, Señor, que aunque han pasado por la misma situación, no han decaído en el amor, Señor, que tú has puesto en sus corazones. Te damos gracias y te pedimos que felicite a los que están pasando un buen momento, Señor, que estés con ellos, que estén alegres, que estén contentos, que puedan contagiarse también a sus hermanos de esos buenos momentos que están pasando. Gracias, porque eso es parte de tu pueblo, Señor. Es parte de toda esta hermosa grey que tú has armado a través de tu Hijo Jesucristo, de su sangre que nos ha limpiado, redimido, y del poder del Espíritu Santo para sostenernos en tu verdad. Gracias, Señor, por este hermoso día. Bendigo a mis hermanos, a los guerreros valientes que se han esforzado para llegar a esta hora. Bendigo a los que todavía no se han podido conectar o a los que no se van a conectar en este día. Bendícelo, Señor, también, Padre de la gloria. Sigue derramando, Señor, del espíritu de profecía, de sanidad, de palabra de ciencia, Padre de la gloria. Sigue derramando, Señor, Padre, de ese fuego de evangelismo, papá, para que en más lugares explote, Señor, tu presencia, para que aún, Señor, los diarios, Padre, los medios de comunicación no tengan cómo acallar tu presencia en toda esta bendita Argentina. Te damos gracias por tu palabra. Padre, enséñanos, papá. Vamos a estudiar Génesis capítulo 4, versículo 1 al 24, al 25, pero clamarte que tu Espíritu Santo nos siga enseñando la profundidad, aquello que debemos conocer para que nuestros hermanos sean afianzados en tu poder y no en palabra de hombre. Bendecimos tu palabra y este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces, como dijimos, a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 25, 26, termina ahí, ¿sí? Tome su Biblia para poder empezar los principios de la civilización. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Dios tenía que marcar el principio de la civilización. Y dentro de ese principio marcó el carácter de toda la civilización, de los que creían y de los que no creían. Y dice así, para que sepamos de qué estamos hablando. Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujer de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, el cual los hombres comenzaron a invocar. Dice entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuántas cosas? No sé si usted se da cuenta que yo recalco cada vez que usted tenga que leer de nuevo algo, porque ahí es donde está realmente la identificación de las cosas. A ver, cronológicamente acá hay un desvarío, pero no porque hay un propósito malo, sino bueno, porque no se puede contar. A ver, ¿qué pasó? Mire, si usted va desde que este hombre pronunció a sus mujeres algo, y después, a ver, entre el 24 y el 25, no hay una explicación de cuántos años pasaron, ni cuándo fue. No es que si hasta el 25 pasaron 1000 años y él vuelve de nuevo a tomar el principio, Dios. ¿Por qué? Porque hasta acá nombra al malo, pero después empieza, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, y le dio, dice, a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido el otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Volvió para atrás. Hablaba de Caín, los años que deberían pasar, y vuelve para atrás otra vez para poder explicar desde que dejó de hablar de Adán y Eva y empezó a hablar de Caín hasta volver a hablar de nuevo de Adán y Eva. No es que Caín hizo todo eso y después se volvieron a juntar. No, no es eso, ¿sí? Se llama justapuesto. No, es el sentido de la idea de que cronológicamente no se puede poner todo en un papel, entonces habló de alguien hasta donde quiso y ahora vuelve de nuevo para hablar de los otros protagonistas, ¿sí? Eso es lo que debemos entender nosotros, y ya va a leer en bibliología, va a ver lo que es un justapuesto y va a ver por qué tiene la razón la Biblia de estar así, ¿sí? Si no, necesitaríamos una Biblia así de grandota para poder ver todos los años que pasaron y poder volver a hablar cronológicamente de cada persona, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta roja, una de las soluciones, es que habló de Caín primero todo lo que tenía que hablar de su vida y volvió a hablar de nuevo sobre Adán y Eva para poder decirles de que les nació otro chico que iba a reemplazar al otro, ¿sí? Entonces, ahí hay un montón de años, pero no solamente eso, sino hay un montón de cuestiones para poder hablar. Vimos nosotros acá que empezaron los oficios, ahora vamos a ver también. Y los oficios, vamos a ver de quién nacieron. Entonces, hay un montón de cosas que nos dan a saber cómo empezó la civilización y cómo Dios ya sabía que iba a suceder.
Ahí salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces empieza ahí a ver que hay un lugar para cada uno. Y vamos a ver cómo se identifica cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver, Caín y Abel dice los principios de la civilización. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 26, leímos todo porque es necesario saber qué pasó hasta el final, ¿sí? Bien, y dice así, el primer hombre nacido de mujer, o sea, Caín, ¿no? Fue el primer hombre que nació de mujer, según la Biblia. Bien, su nombre significa adquisición. Por voluntad de Jehová lo he adquirido varón. O sea, una adquisición de parte de Dios fue justamente este primer hijo. A ver, como primer hijo nacido de mujer, acuérdense en que todas las cosas eran nuevas. Entonces, iban a tener que empezar a sorprenderse. Ahora, la pregunta vendría a ser, ¿Eva tuvo dolores de parto con Caín? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Entonces, ¿tuvo dolores de parto Eva con Caín o no? ¿Sí? Tuvo dolores de parto, porque ya había pasado. Entonces, mire, lo nuevo para ello, o sea, a ver, mujeres, lo nuevo para la mujer era experimentar algo que Dios no había querido que suceda. Porque si no se hubiese equivocado Eva, no hubiese tenido dolores de parto, menos multiplicado. Entonces ahora era nuevo y ya tenía que empezar a sentir dolor, ya tenía que empezar a sentir lo que era una preñez a causa de que venía ya con lo que puso Dios sobre su vida por esa equivocación. Y vamos a ver que hay un montón de sentidos en los cuales Dios tiene que cumplir lo que le había prometido. Él tiene que cumplir y tiene que hacer saber al hombre qué sucedió cuando se equivocaron Adán y Eva. No era que las consecuencias se iban a olvidar, sino que Dios sabía de que iban a venir y ellos tenían que saber de que sí estaba lo que Dios le había dicho. Entonces, por eso dice, he adquirido. ¿Por qué? Una manera de decirlo, he sufrido. Una manera de decir, me ha costado. Pero no es que le ha costado a ella, porque ella es la que habla. Es la consecuencia del primer error. No es que ahora diga, oh, yo no quiero tener entonces hijo, ninguna de mi descendencia va a querer tener hijo. ¿Por qué? No, debía de hacerle saber que la primera consecuencia vino sobre la primera que se equivocó. Y fue la mujer. Por eso al tener, he adquirido, he sufrido, he pasado por esto. ¿Por qué? A causa de mi Dios. Y dice, lo reconoció como un don de Dios y tal vez a través de la fe estaba mirando como el primer paso hacia el cumplimiento de la promesa del Redentor, dice. Adoptó el oficio de su padre. ¿Sí? ¿Qué fue? Caín. Laboraba la tierra. ¿Cuál fue el primer trabajo que le dio Dios a Adán? Que labrase la tierra. Entonces, vamos a ir entendiendo para poder entender esta partecita que no es difícil, es sencilla. ¿Vale? Entonces, ¿qué adquirió? El primer oficio de su padre, mi primer hijo. Entonces, ¿de qué va a trabajar? Y va a trabajar de lo que ve al padre, ¿no? Ve al padre que él iba y sembraba y hacía, y él también estaba ahí. Entonces, vaya a saber cuántas veces Adán le pudo explicar a este niño, le pudo enseñar el por qué. ¿Por qué está labrando la tierra, papá? Vos me estás contando de que vos sos el primero que hizo Dios a imagen y semejanza. ¿Por qué estás labrando la tierra? ¿Por qué vos transpirás cuando hay sol? ¿No? ¿Por qué me dejás a mí en la sombra para que yo te mire? Otra vez de nuevo, las primeras enseñanzas sobre la consecuencia de su pecado. Y hijo, me porté mal y Dios me dijo que yo voy a comer de la tierra, pero con el sudor de mi frente. Entonces así deberemos hacerlo nosotros, hijo. Había una enseñanza, no era que eran mudos, no era que empezaron, ¿se acuerda cómo es? A darse palazo uno al otro y descubrir el fuego, fuego. No, hubo una enseñanza, hubo una manera de decirle a las personas, ellos, cómo empezar la civilización. Y eso es lo que quiero que entendamos. Dice, todas las evidencias nos aseguran que tanto Caín como su hermano Abel fueron criados por padres piadosos en un hogar religioso. ¿Por qué en un hogar religioso? Aunque ellos no sabían a quién obedecían, aunque se portaron mal, ¿a quién obedecían? A Dios. Entonces el primer hogar, sí o sí,
Era un hogar religioso. Sabían darle gracias a Dios. Aunque, vuelvo a decirle, que estarían enojados, y un tiempo estarían enojados. ¿Cuánto? Unos 300 años estarían enojados, ¿no? Adán y Eva con Dios. Pero porque nunca, si ya nacieron hombres con pecado, somos como nosotros. Nunca la culpa es nuestra, del otro. Yo le echo la culpa a mi mujer. No sé si usted, yo siempre le echo la culpa a mi mujer. No es mi culpa, es tuya. Él también. Yo también. Yo le digo, no sé, algo habrás hecho. Por las dudas, ¿no? No vaya a ser que me echen la culpa a mí. Entonces ahora comprendo cómo era Adán, ¿no? No fui yo, fue ella. Pero bueno, es ahí el comienzo de la civilización, y lo que podemos ver nosotros es que estaban criados en un hogar religioso, en un lugar que se respetaba la teocracia, en un lugar donde ellos no sabían otra cosa más que su creador. ¿Sí? Entonces dice, a ver, los dos adoraban a Dios por medio de sacrificios. Porque si no, ¿por qué se presentaron? ¿Cuál era el hecho y quién les había enseñado de que debían de presentarle algo a Dios? No habla la Biblia que cuando hizo Adán y Eva y cuando ellos estaban en el huerto del Edén, no habla de que traían un sacrificio. Quiere decir que esas cosas fueron enseñadas después de que fueron sacados del Edén. A ver, debería de haber una forma de agradecer a Dios, a ver si me entiende. Vuelvo a ver, póngase en la mente esto. Las ordenanzas de Dios no fueron dadas sino hasta que llegó Moisés en el monte, ¿sí? No hubo. Pero anteriormente también hubo muerte, la vamos a ver. Hubo pecado. Entonces, Dios sabía que en el corazón del hombre siempre estaba el agradecimiento hacia su creador. El problema es que el pecado iba corroyendo tanto esa relación, que lo iba alejando. Pero en un principio el hombre sabía que había metido la pata y sabía a quién debía agradecerle. Entonces, una vez sacado del Edén, ellos sabían que debía agradecerle a Dios. ¿Y de dónde sacaron a Adán y Eva de llevarle un sacrificio? ¿De dónde dijeron ellos? Bueno, mira, sé que el Señor, no, si bien no nos menospreció, pero nos sacó, no estamos en el Edén. Ahora estamos al oriente, no sé cómo se llama esta ciudad, no le habían puesto nombre todavía después. Pero ¿de dónde dijeron? Vamos a agradecerle a Dios, así todo. Vení, Eva, yo sé que después vas a sufrir los dolores de parto y yo voy a tener que trabajar para... Pero ¿cómo le agradecemos a Dios? Y habrá dicho Eva, porque es la más inteligente, ¿no? A ella le gusta Clara cuando le digo así. Habrá dicho, escúchame, ¿qué es lo que hizo Dios para cuando nosotros nos dimos cuenta de que estábamos desnudos? ¿Qué hizo Dios? Y el hombre ha dicho, y yo me acuerdo de que mató una oveja, un carnerito, y nos tapó con sus pieles. Y entonces debe ser una manera de agradecerle. Anda, vago de Adán, anda y tráete un carnerito de allá y vamos a darle gracias a Dios. Y vaya a saber cuánto tiempo lo estaban haciendo ellos hasta que vinieron estos dos chicos, porque a estos chicos habrán aprendido su padre. Y habrán dicho, ustedes saben que cuando nosotros pecamos nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos pusimos unas hojas hermosas de higuera, digo, ¿no? Para taparnos, pero Dios dijo que eso no era y mató un carnerito, le comimos la carne, por no se desprecia nada, pero con el cuerito nos hizo a nosotros taparrabos. Entonces, desde ahí en adelante, cuando nos fuimos nosotros, le agradecemos a Dios cada tantos días, y ahora vamos a ver qué hacía, y nosotros matamos un carnerito en honor a él. ¿Y qué hacen, papá? Lo prendemos fuego, dice, y después con la carne la comemos, o si no, se lo consume todo Dios y se lo lleva. Yo creo que debe ser la única manera de que hayan aprendido, si no, ¿cómo ellos sabían que tenían que traer una ofrenda? Porque hasta ahora nadie había hablado, ¿entiende cómo es el tema? Entonces, hasta ahora era simplemente ejemplos a seguir, como no había una orden dada por Dios, pero sí había en el corazón un sistema de agradecimiento hacia Dios, antes que el pecado anule totalmente al hombre, como en estos días, ¿no? De que es capaz de decir, no hay Dios. Entonces, hasta ahí había. Entonces le iban enseñando a sus hijos. Los dos adoraban a Dios por medio del sacrificio. Parece ser que la expresión andando en el tiempo, ¿se acuerda que dice ahí? Lo leímos, podemos buscarlo acá. Versículo 3 del capítulo 4, dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hay cosas que vamos a descubrir ahí, ¿sí? Dice, parece ser que la expresión andando en el tiempo, dice, o acabado de los días, dice otra traducción, dice, deja entender que había un día fijo para ofrecer los sacrificios,
quizá terminada la semana o al fin de la semana. ¿Sí? Como no había mandamiento, esto determina que andando el tiempo, sí tenían un tiempo para traer la ofrenda. O sea, los padres le habían dicho, no sé, hijo, mira, nosotros sabemos que tanta cantidad de días el Señor nos contó a nosotros que Él descansó. Y hacemos eso y traemos un sacrificio tantas cantidad de días. Entonces, lo bueno es esto, porque dice así, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y escúcheme bien esto, escúcheme bien esto. Vuelvo a leerlo y escuche bien, porque nosotros tenemos esto fijo, que esto es inamovible, y esto explica cuándo está mal, pero no explica las veces que estuvo bien. A ver, acá no dice cuántas veces Caín y Abel trajeron ofrenda a Jehová. Vuelvo a decir, el problema es el tiempo, no sé si me entiende. Acá no dice, después de las 3.900 veces que Caín y Abel trajeron una ofrenda a Jehová, no lo dice. Después de la cuarta vez que Caín y Abel traen una ofrenda, no lo dice. Dice, andando el tiempo que Caín trajo una ofrenda a Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. ¿Por qué, mis hermanos queridos? Porque no sabemos qué trajeron las ofrendas pasadas. Pero sí podemos saber por qué está mal esta ofrenda. A ver si me va siguiendo y me va entendiendo. Por favor. La Biblia no dice cuántas ofrendas trajeron, pero tampoco dice qué trajeron en las otras ofrendas. ¿Me va entendiendo? Y ahora vas a ver por qué. Pero dice que en esta ocasión, donde Dios relata la ocasión del por qué no le gustó la ofrenda de Caín, en esta ocasión, cuando dice la Biblia que la ofrenda de Caín no era buena, Caín trajo esto que dice la Biblia. ¿Me entendió? ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta de eso? Para decir, pero Horacio, estás delirando en tu limbo. No, no, no. ¿Por qué? Porque hay razones para mirar esto. Y escúcheme bien. Dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también. Quiere decir que era costumbre, porque no puede ser que los dos justos, si hubiese sido la primera ofrenda, no tendría que haber traído los dos, sino uno. Y el otro le hubiese preguntado, che, ¿qué estás haciendo? Y no, yo le estoy dando una ofrenda. También yo traigo. Pero no fue así. Uno trajo y el otro también. Quiere decir que ya habían entregado y ya habían visto de su padre esto, ¿no? Bien, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. Abel le hace ofrenda. A ver, es evidente que ambos sabían que Dios había mandado una ofrenda cruenta. O sea, es evidente que ambos sabían que Dios había demandado una ofrenda cruenta. O sea, Dios le había enseñado por medio de su padre que la primera ofrenda que hizo cuando ellos se portaron mal fue un corderito para taparlos. Entonces, los padres le dijeron, bueno, nosotros los vinimos haciendo así. Ustedes se acuerdan, después puede leer cuántos años tenía Adán cuando tuvo a Caín, ¿sí? Quiere decir que hay unos cuantos años, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? De nosotros lo venimos haciendo y le gusta al Señor Dios, a Jehová, de que traigamos un corderito. Entonces, ustedes tienen la edad suficiente, vayan y llévenle una ofrenda a Jehová. ¿Qué día? Contemos 7 días, el día 7º, ahí le llevan. Ustedes ya son grandecitos, muchachos, tienen 66 años cada uno, grandecito, ¿no? Ya tienen que ir a llevar su ofrenda. Es ahí donde empieza el problema, mis hermanos queridos. Caín trajo del fruto de la tierra, simplemente presentó una ofrenda pacífica de las primicias de la tierra y con ello mostró algo. Acá está el error y ahí usted me va entendiendo. No sé si usted va entendiendo a dónde voy. ¿Por qué? Porque en esta ocasión Caín y Abel no trajeron un cordero. Abel trajo el cordero que siempre le había enseñado el padre, pero Caín esta vez no trajo un cordero. Entonces, ¿me va entendiendo cómo estoy cambiando los verbos? Caín esta vez no trajo un cordero como le enseñó su padre, como venía haciéndolo, no sé, 4, 5, 6, 200 veces atrás. No, esta vez Caín trajo lo mejor, pero del fruto de la tierra. Y va a ver por qué entonces Dios, ahí me va a entender por qué Dios no le cayó en agrado.
¿Mm? ¿Por qué? Claro, nosotros cuando leemos esto creemos que es la primera vez que vino y la primera vez que se da una ofrenda a Jehová. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿y de dónde aprendieron estos chicos que tenían que traerle algo si no le enseñaron sus padres? Y si nosotros sabemos que todo le enseñaban sus padres, no se lo enseñaron una sola vez. Y si no se lo enseñaron una sola vez, aunque sea una sola vez, ¿qué le hubiese enseñado a Adán y Eva? A traer un cordero. Entonces, por más que sea la primera vez, lo que estuvo mal acá es que él no hizo caso. ¿Por qué? Por sus padres le dijeron de que mató un cordero, había sangre. Entonces, este lo primero que hizo, póngale que sea la primera vez, si usted quiere, empezó desobedeciendo, porque no trajo el cordero. ¿Qué trajo? Lo mejor de las primicias que él tenía, que él había sembrado, y ahora usted se va a dar cuenta cuál es el error. Lo primero que él había visto en la cosecha, lo que él puso la semilla, lo que estuvo a la noche hablándole a las plantitas. No me diga que usted no le habla a las plantitas, yo le hablo a las plantas a la mañana. Ah, no, Juana, ¿vos no le hablás a las plantas a la mañana? No seas mala, Juana, tienen vida las plantas. Entonces, él estaba hablando, entonces vino el mejor repollo más grande, vino la zanganoria así grandota, dijo, le voy a llevar esto, yo voy a ser mejor que el otro. Pero no sabía que él erraba. ¿Por qué él erraba? Porque Dios demandaba estas cosas con un motivo especial. Primero la fe y segundo el principio de la expiación. Entonces lo que él rechazó es un corazón que decía, yo no necesito a Dios, no necesito su perdón, no necesito su salvación. Mi papá pecó, pero yo doy lo mejor de mí. Y Dios no quiere lo mejor de mí, sino quiere ver mi necesidad de que yo sea redimido. Imagínense que yo le diga, no te doy el corazón, Señor, ¿sí? Porque quiero ser mejor que Jesús. Te entrego 2 cruces en vez de una. Y Dios me va a decir, pero este muchacho, ¿de dónde lo sacaron? ¿Entendés? Yo no necesito 2 cruces, porque madero yo consigo donde quiero. Necesito un corazón que se ponga en esa cruz. Entonces, yo no le voy a llevar el mejor roble y una lata de barniz demostrándole que mi cruz va a ser más linda, sino yo voy a llevarle la necesidad de mi corazón por el que estuvo en esa cruz. ¿Entiende? Y lo que Caín estaba haciendo, estaba despreciando el principio de lo que Dios mostraba como una redención al mundo. Estaba mostrando el principio de la civilización y el rechazo de una parte de la civilización. La civilización impía. Yo no necesito un redentor, pero puedo mostrar que soy mejor que cualquiera. Dice así, Caín trajo del fruto de la tierra, simplemente presentó una ofrenda pacífica de las primicias de la tierra. Con ello mostró un corazón incrédulo. No era ofrenda de fe. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 11:4? ¿Quiere? Vamos un poquito. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Vamos a leer un poquito. Mire la diferencia que hay entre uno y el otro. Por eso es que nos podemos dar cuenta de estas cosas, siervos queridos. Hebreos 11:4. Le doy tiempo. Los que no se han conectado, se han perdido de esto, y después la tarea le va a ser difícil. 11:4, ¿se acuerda? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Ahí da la solución por qué lo miró. Y ahora vamos a ver que hay un poquito más. ¿Se olvidó o no se olvidó? ¿O el orgullo prevaleció por la necesidad? El orgullo de Caín superó la necesidad, porque yo necesito ser salvo. Mi papá pecó, yo estoy bien, estamos acá en Coso, tenemos para comer, estamos gordos, bien. ¿Para qué voy a llevar algo que me parece a mí que es algo cruento? Pero no sabía que Dios lo había impuesto a eso. Si no hubiese dicho, traeme una ofrenda de papa todos los primeros días de la semana. Y no dijo Dios eso. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo saber, ese dolor que ustedes sienten no es nada con el que yo voy a sentir cuando mi hijo está en la cruz, llevándose los pecados de ustedes, perdonándolos yo a ustedes por medio de Él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Eso es lo que le quería hacer saber Dios a estos dos primeros que eran el principio de la civilización. Se justificó a sí mismo, trajo fruto de su propio trabajo. Trajo fruto de su propio trabajo para justificarse él mismo. Dice, rehusó confesar su culpabilidad y la necesidad de una expiación. Porque dijo, no tengo, ¿qué voy a presentar? Mi hijo no es una papa, no es esto. ¿Qué hago yo? ¿Cómo te redimido? Por eso es que lo miró mejor al otro. Parece claro que después que Dios mostró su desaprobación a la ofrenda, Caín le dio a este una oportunidad para calmarse y presentar un sacrificio adecuado. Y ahí es donde, escúcheme porque esto vamos a entender, yo lo saqué, hay un hombre que traduce muy bien en el hebreo, y fíjese lo que dijo. Pero vamos a ver el versículo 7, le voy a leer de nuevo porque sé que por ahí hablo rápido. Parece claro que después que Dios demostró su desaprobación a la ofrenda de Caín, le dio a este una oportunidad para calmarse y presentar un sacrificio adecuado. Fíjese lo que dice el versículo 7, por favor. Le dice así, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. La parte difícil es acá la traducción cuando le dice el pecado está a la puerta, ¿sí? Cuando yo era un recién convertido, cuando me decían algo y estaba ahí, justo le decía, para contradecirlo, le decía, el pecado está a la puerta. Era uno de mis hermanos que estaba ahí, ¿no? Pero una manera de decirle cosas malas, qué malo, ¿no? Que somos cuando... Y el pecado está a la puerta, era un hermano que estaba ahí a la puerta. Pero bueno, lo difícil es entender esto, pero no es difícil. Escuche esto, esta traducción que está muy buena, muy linda. Escúchame. Dice, es traducido por el siguiente la forma del doctor Brian Rotterman. Dice, eminente hebraísta y traductor. Fíjese lo que dice bien. Si bien hicieres, no debes estar tu rostro levantado, pero si no hicieres bien, a la puerta, probablemente del corral habla, ¿sí? A la puerta del corral, está uno que llevará tu pecado. ¿Sí? Siervo. Quería preguntar Una pregunta. Sí, sierva, vamos. Lo que yo quería preguntar, no toma autoridad ahí con sus hijos, viendo lo que sus hijos estaban haciendo la ofrenda. Él como que se lavaba las manos y decía, allá ustedes si obedecen o no obedecen. O sea, yo veo que Adán estaba tan en silencio, tan parece preocupado, tan... Esa culpa me parece que él tenía culpa y por eso él no reaccionaba para enseñar a sus hijos cómo era la cosa de la ofrenda. Bien, ahí estamos. Ahí te respondo, te respondo, si no, no van a entender esto. No, lo que pasa es que Adán le enseñó y llegado su momento, la cantidad de años, tenían que hacerlo yo solo delante de Dios, ¿sí? En la costumbre hebrea, ahora ponele es, hasta los 12 años se le acompaña al padre, a los 12 años se hace una prueba de la Torá y después de la prueba de la Torá se presentan solo delante de Dios. Entonces hay un momento dado en que los tutores simplemente ya dejan de tutorear y la persona toma conciencia de la presentación delante de Dios. Si bien no es hasta muchos años más adelante que los hebreos lo toman como una manera de pecar, pero sí a los 12 años ya tienen la posibilidad de presentarse solo delante de Dios. No lo sé acá, vuelvo a decirte, por la cantidad de años en Génesis no se puede computar, no se pueden. Pero supuestamente ya le había enseñado y era la manera en la cual ellos debían de presentarse. Por eso es que Caín puede llevar de los frutos de la tierra si no lo hubiese visto a su padre y le hubiese dicho, no, eso no llevas. Pero escuchen bien esto, escuchen bien la traducción. Es como si Dios dijera, Caín, no has traído una ofrenda propicia expiatoria, has cerrado, pero a la puerta del redil hay uno que llevará tu pecado. Tráemelo, mátalo y ofrécemelo. Y en cuanto a tus temores de ser reemplazado, ¿sí?, por el otro, porque como lo miró mejor Abel, Caín lo que pensó es, ahora Dios me va a sacar la primogenitura, ahora Dios no me va a mirar, ahora Dios me va a poner en segundo lugar, ahora Dios lo va a mirar a Abel siempre mejor que a mí. Y Dios le estaba diciendo, no,
en esta vuelta, Caín, hiciste mal, porque no trajiste lo que yo exigí, sino trajiste lo que vos quisiste. Dice, pero te doy la oportunidad. ¿Por qué? A la puerta está aquel que lleva tu pecado. Tráeme lo que trajo tu hermano. Y le dice, y con respecto a lo que vos podés llegar a temer, que vas a ser reemplazado, le dice, no, por Abel, dice, porque apártalo de ti, porque de ti serán sus deseos y tú te enseñarás de él. Se lo dice encima en el 7. Dice, con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, decir, yo no vengo a hacerte un juicio para quitarte algo, simplemente te vengo a decir que no me agrada. O sea, Dios no iba a reformar lo que prometió por un error, pero sí, de parte de Dios necesitaba ser corregido, ¿me entienden? Por eso esa parte donde dice la Biblia, no te preocupes, o sea, vos vas a enseñorarte de él y tu deseo va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque vos sos el primogénito. El problema es que la envidia, el odio y el rencor lo cegaron tanto que no escuchó a Dios, sino que inmediatamente tomó una venganza de hombre. Y eso era necesario que pase para que Dios pueda darnos a conocer cómo iban a ser las civilizaciones, cómo iban a jugar siempre dos puntas los hombres, los que son de la fe, los que creen en Dios, y los que son de la carne y creen en su fuerza. Entonces, siempre Dios hace estas cosas para que puedan saber los que iban de venir. Por eso es que Él siempre nos advierte. ¿Se acuerda que hay una parte en la Biblia que dice que aún el carnal persigue al espiritual? Entonces, si pasaron tantos años, ¿por qué Dios sigue permitiendo estas cosas? ¿Por qué Dios sabe que hay un carnal que sigue al espiritual? Pero la cuestión es que Dios está con el espiritual y por encima, por la fe que tiene esa persona. No que sean personas distintas, sino que tienen una elección distinta. Y eso es lo que está enseñando el principio de la civilización, que va a tener distintas elecciones. Y ahí es donde juega la justicia de Dios sobre el libre albedrío sobre nuestras vidas. Yo puedo decir, no quiero seguir a Dios, y Dios no me va a decir nada a mí. Ahora, la consecuencia va a ser sobre mi vida por no aceptar a quien me está salvando, no porque Él sea malo. Es porque si yo no acepto, simplemente hay otra manera en la cual me va a tratar, y no Dios, sino el maligno. Entonces, lo que está mostrando acá es el principio de la civilización. ¿Y cuál fue el primer error de este hombre? El error de este hombre era no seguir lo que le enseñó a Adán y Eva, no era seguir lo que Dios le imponía, porque no dice acá, a ver, acá no dice en ningún lado de que Dios le dijo de que tal día trajeran tal cosa, sino que se los había enseñado su padre. Ahora, eso le agradaba a Dios y por eso seguía teniendo atención sobre las cosas que le tenían. A ver, si ellos dicen que no estaban en el Edén, y esa es de unas cosas más hermosas que hay, ya no estaban en el Edén, ya no estaban en el paraíso, pero Dios aún seguía mirando sus generaciones. Si no, ¿cómo se daría cuenta de que Dios no miró con agrado? A ver, si Dios no se presentó, quiere decir que en su corazón seguían sabiendo lo que quería Dios y no quería Dios. Por eso se dio cuenta uno de que no le gustó, pero sí que le gustó al del otro. Su corazón todavía no estaba siendo totalmente correído con el pecado como nosotros en esta instancia. Y hablo de los que no tienen a Dios, ¿no? Pero para personificarnos en los hombres y en las mujeres. Ahora el pecado es tan alto que bloquea directamente al hombre, ¿sí? ¿Se acuerda como la época de Noé, que se daban en casamiento y todo eso? ¿Qué es malo casarse? No. Sabemos qué es malo del casamiento. Casarse hombre con hombre, mujer con mujer, perro con gato, ¿está? Pero entonces, lo que estaba es que el nivel de pecado fue sumando tanto, pero tanto, que en un momento dado Dios dijo, basta. ¿Y a quién vio justo únicamente? A Noé. Por eso le hizo hacer una barca y los mató a todos. Ahora Dios dio de que eso tampoco era demasiado lindo. Hizo una promesa, ¿se acuerda Noé? Por eso está el arco iris. Pero dice a la palabra de Dios de que Él vendrá en estos tiempos cuando estemos de la misma manera. Y no es que estamos acercándonos, ya pasamos el límite, creo yo. Por la misericordia de Dios todavía está frenando todo esto. Entonces, lo que demuestra acá es eso justamente.
Dice, a ver, la desobediencia acarreó celos, los celos acarrearon enojo, el enojo acarreó asesinato, el asesinato acarreó mentira. ¿Por qué mentira? Porque le preguntó, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé dónde está? Está muerto si yo lo maté. ¿Cómo no vas a saber decir no sé? Sí, debe decir, está muerto allá porque yo lo maté. ¿Y cómo sabes que lo maté? No sé, la primera vez que asesino. Era el primer asesinato. Pero el corazón del hombre sabía las cosas que Dios quería porque era su imagen y semejanza. ¿Quién le dijo que estaba mal asesinar? El corazón. Ya Dios había puesto en estas cosas, era imposible de que no se amasen. Más allá de que eran hermanos. Ahora nosotros conocemos el corazón filio, ¿sí? El corazón filio de la familia, el corazón eros el que se tiene a la mujer, pero el corazón ágape es el que se ama a Dios, que está por encima de todo amor. Miren cómo fue el comienzo de la civilización. No obstante, es objeto de la solicitud divina. O sea, no obstante, a pesar de esto, Caín sabía de que Dios lo podía asistir. Aunque él sabía que pecó, que era malo, que le habían puesto una de él que dijo, oh, pero este castigo es muy grande para que yo lo pueda soportar. A pesar de todo lo malo, él que dijo, asistime Dios. ¿Cómo? Mataste a tu hermano, te eché, y ahora tenés miedo de que te maten a vos. ¿Por qué entonces me solicitas la ayuda? Dios le dio la ayuda y le puso una marca para que no lo mate cualquiera. No dice que es la marca, no dice que, pero le dio. O sea, las personas que hacen mal, y esta es la enseñanza del principio de la civilización, la persona que hace mal aún solicita la ayuda de Dios. La persona que hace mal aún solicita la ayuda de Dios. Cuando hacemos mal, sí o sí solicitamos la ayuda de Dios. Y lo bueno que demuestra acá es que Dios no iba a dejar sin respuesta nuestro pedido de auxilio, aunque seamos malos. Por eso la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buena. ¿Vieron? Entonces, lo interesante es, vuelvo a decirle, que descubrimos que desde el principio el amor de Dios hacia su criatura, hacia nosotros, es infinito. Porque nosotros le diríamos, pero Señor, ¿cómo este que es malo está pidiendo ayuda? A ver, ¿cómo este que, para hacer algo liviano, cómo este que levanta quiniela está pidiendo que su hija sea sana? ¿No sabe que eso va en contra de tu mandamiento, jugar a la quiniela? Ahora ya no es más clandestina. Antes había, ¿no? Que levantaban quiniela clandestina. Pero ahora está pidiendo de que su hija sea sana. ¿Y por qué no le decís que deje de hacer eso antes de sanarle a su hija? Decirle, Dios, si vos dejas de levantar quiniela, yo sano a tu hija. No lo hace Dios. Por la misericordia Dios le sana a su hija. Dice la palabra de Dios, antes el hombre comía la uva verde y el hijo tenía la dentera. Mas ahora no será así. El que coma la uva verde, ese tendrá la dentera. El alma que pecare, esa morirá. No tiene nada que ver. Si no se extrañe que el día de mañana un umbanda, un quimbanda tengan una hija y le estén pidiendo ayuda a Dios de que se lo sane. Y Dios por su misericordia sane a ese familiar. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Él busca por fe el arrepentimiento. Y es ahí donde nosotros debemos entender esta gracia de Dios. Para poder comprender que nosotros debemos hacer que las personas se vuelvan a Cristo. ¿Sí? No juzgar dónde están, sino que se vuelvan a Cristo. Esa es nuestra relación para con Dios. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Yo sé lo que Dios dice que yo tengo que llevar en su presencia. Tengo que ayunar, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que orar, tengo que abstenerme de lo malo, tengo que abstenerme de lo malo. Pero aún tengo que clamar por aquel que hace todo lo contrario y le pide a Dios, amén. Sí, porque eso es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y ese es el principio de la civilización. El que está el bueno, que aunque el otro haga lo malo, le sigue pidiendo para que tengan buenas solicitudes delante de Dios.
Si usted no cree así, se embarcó del lado opuesto. Pero si usted lo cree así, ore por aquel que aún usted crea que es malo. ¿Sí? Porque así es Dios. Y porque Él le place ser de esa manera. Dice, Caín, tipo de hombre que es meramente terrenal, nos da un cuadro de una religión desprovista de un sentido adecuado, de una conciencia de pecado, de una necesidad de expiación. Esta religión está descrita en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Vamos a mirarlo? Vamos a mirar esto. 2 de Pedro. No están haciendo mal. Pero nosotros les vamos a marchar. 2 de Pedro, capítulo 2. Debemos darle Versículo 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas, ¿entre quién? Entre los fariseos, entre los que no creían, no, entre el pueblo, dice, ojo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria sea al Señor. Mire si no sabe el Señor las cosas que van a suceder y que están sucediendo. Él hizo la civilización, Él fundó la civilización y Él sabía que en estas dos personas iban a representar toda la civilización. Caín es justamente la representación de esta civilización que no lo quiere a Dios, aunque tiene que aguantarse de que esté Dios, porque no hay manera que pueda sacar a Dios, pero no lo quiere a Dios, porque le hace saber su pecado, porque le hace saber su orgullo, porque le hace saber su sobreestima sobre sí mismo, porque le hace saber que de nada le sirve las ganancias del poder de su mano, sino la misericordia de Dios, que no quiere aceptar. Son aquellos que quieren sacar del preámbulo de la Constitución Nacional la parte donde dice: invocamos a Dios como toda fuente de poder y justicia. ¿Por qué? Porque si invocan a Dios como toda fuente de poder y justicia, no permite que los hombres se casen con los hombres, ni las mujeres con las mujeres, ni que maten a los niños en el vientre de la madre. Como no lo quieren, hay que sacarlo en el Congreso, en el único lugar donde el hombre tiene poder para destruirse. Esa es la civilización de Caín. Si comprendés esto, comprendés por qué están los Caín ahí sentados representándote a vos a través de un voto. Pero como no lo entendemos, queremos ser piadosos en nuestra fe, sin dar a conocer que está también la generación de Caín y que va a existir hasta que Dios nos saque de acá. Y vamos a ver por qué Dios nos saca de acá. Porque Él lo puso a Enoc para representar al hombre que va a ser sacado antes de los juicios de Dios. Pero es lindo conocer esto, hermanos queridos, porque así nosotros mismos nos preparamos. Nosotros que somos salvos tenemos que llorar para que los que no son salvos vengan a los pies de Cristo. Aunque no los queremos, aunque nos sacan canas verdes, aunque empiezan ellos a juzgar, aunque te quieran cerrar las iglesias, aunque ahora te pongan una ley, no sé si vos sabías que se está viniendo una ley en la cual no vas a poder ofender con el evangelio al otro. ¿Y sabés qué le llaman a ellos una ofenda? La discriminación por la palabra de Dios. No vas a ser como Juan el Bautista, ¿entendés? No le vas a poder decir: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Lo estás ofendiendo. ¿Cómo es eso de religión? Aún así, debemos de amarlos, porque sabemos que el que está con nosotros sabe antes que ellos puedan hacer esas cosas. En las cámaras secretas nos dice las cosas que ellos van a hacer. Y es ahí donde nosotros podemos ganar desde el cielo. Pero conociendo, hermanos queridos. Abel, vamos a ver Abel. Su nombre significa exhalación o lo que asciende, también brevedad, dice.
Algunos opinan que en la elección de este nombre para su hijo, Eva fue guiada por la inspiración profética para indicar su muerte prematura. Abel es el tipo del hombre espiritual. Su sacrificio, en el cual hubo derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, demostró dos cosas: confesión de su pecado, su fe en la promesa de un sustituto, por eso después nació Set. Es probable que Dios manifestó una buena acogida a la ofrenda de Abel, enviando fuego desde el cielo para consumirla. O sea, tuvo que haber algo en el cual se diera cuenta Caín de que la ofrenda de Abel fue mejor. Fue bien notable el hecho de que Dios aprobó la ofrenda de Abel y desaprobó la de Caín. La historia de Abel implica la culpa de Adán. Fue transmitida a su posteridad. O sea, lo que le pasó a Abel fue también una enseñanza para Adán, porque Adán debía de saber que la consecuencia de su pecado se iba a pasar a todas las generaciones, no solamente a sus hijos, sino a todas las generaciones. Y esto era el principio de las generaciones, era el principio de la civilización. Entonces Adán debía de saber, en mi hijo, en este que era justo, ¿hubo muerte? Sí, porque aún en los piadosos va a haber muerte, pero la muerte física, no espiritual. Y es ahí donde Dios ya empezaba a enseñar. ¿Por qué? Porque dice que aún después de muerto, su testimonio clama. Como diciendo, no importa si los justos son muertos injustamente, pero su testimonio va a estar delante mío siempre. No importa si hoy viene y dice, todo el evangélico tienen que morir, no interesa. El testimonio tuyo, el mío, si es justo por Cristo, va a estar delante de él siempre. Y Dios ya no fue a preparar morada. Enseñaba esas dos partes de la civilización. Pero que todos pueden ser gratos a Dios, ser hechos cercanos mediante una ofrenda de fe. Fe en la ofrenda expiatoria de Cristo Jesús. Fe significa tomar la palabra de Dios por cierta. Ya desde el principio mostraba a Dios a toda la humanidad que su palabra es veraz. Los principios de la civilización en la raza caída. Usamos civilización como el sentido de las artes, industria, organización social, servicios, etc. Dice, la primera religión falsa comenzó ahí, capítulo 4, versículo 5. El primer homicidio, también ahí. La primera ciudad, 4:17. 4:17 está la primera ciudad. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó su nombre la ciudad del nombre de su hijo Enoc. La primera ciudad entonces, ¿cómo se llamó? Enoc. El primer caso de poligamia. ¿Por qué el primer caso de poligamia? 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. 2 mujeres. Adán tuvo una. ¿Por qué él tomó 2? Otra vez, todo lo que se desvía termina sí o sí en otro desvío. Los primeros ganaderos, las primeras artes, la música, la poesía, los primeros oficios, 4:22. Los primeros artesanos trabajando en bronce y en hierro. Todo eso contradice lo que dice el ser humano, lo que le enseñan a sus hijos, a nuestros hijos en la escuela, ¿sí? Que nosotros venimos de un mono y que fuimos progresando. La Biblia nunca dice eso, vuelvo a decirle. Pero no se lo digo como una manera de que usted no conoce la Biblia, sino una manera de que usted lo asevere en su corazón para defenderlo. No puede venir alguien, no puede venir su sobrino y decirle, ¿sabe que nosotros venimos de un mono? No. ¿Sabe que nosotros fuimos evolucionando hasta llegar a lo que somos ahora? No. La Biblia nunca dice eso. Dice, los vicios crecen juntamente con los beneficios de la civilización. El gran impulso hacia el avance de la civilización procedió del linaje malo de Caín. La modernidad viene del linaje malo de Caín. Dice, es evidente que el hombre sin Dios estaba tratando de hacer de su ambiente desfavorable un lugar agradable. Lo anterior no significa que debemos pensar que todos los adelantos y beneficios de la civilización son obra de Satanás. Al contrario, todo avance en la conquista o el dominio de esta tierra obedece al mandato de Dios en Génesis 1:28. Y es logrado mediante una chispa de la imagen de Dios que aún permanece en el hombre caído.
Pero lo que queremos destacar es que el hombre que ha perdido sus condiciones espirituales trata de aferrarse a las cosas terrenales. He ahí el gran error de la civilización, que no pone a Dios primeramente, sino que pone sus logros, y esos logros creen que lo hacen a través de su fuerza. Por eso es que hay estatuas en homenaje a tanto, nombre de calles en homenaje a tanto, estampita en homenaje a tanto, porque el hombre y la civilización creen que todas esas cosas la hicieron por su conocimiento y por su fuerza, sin poner primero a Dios. Ese es el gran error del hombre y la mujer, es no poner a Dios primeramente. Dios es el que nos va a dar a conocer las cosas que nosotros vamos a hacer bien recibidas, no nosotros mismos. Dice, Abel y su ofrenda tipifica al hombre espiritual y su fe. Caín y su ofrenda tipifica al hombre terrenal y su religión impía. El cordero es el tipo constante de cordero que Dios quita el pecado del mundo. Sufre el daño en sí mismo y no pone resistencia. O sea, nunca habló la Biblia de que un cordero le dijo, ¿por qué me matás? ¿No? Por eso es que tipifica a Jesucristo, porque él nunca dijo nada por qué sufría su muerte. Simplemente ofreció su vida, porque él la puede volver a tomar. Entonces quiere decir que fue la ofrenda voluntaria. Dice, se identifica con los que vino a buscar y salvar. Miren, mis hermanos queridos, quiero hablarle ahora un poquito nada más de las dos simientes, y las dos simientes se representan en C y en Enoc. Dice, después de la caída, Dios mostró su amor hacia el hombre, proporcionándole los medios para restaurar la comunión con él. Pero muchos hombres rehusaron creer la palabra de Dios y procuraron elaborar su propia justificación. Así muy pronto la familia humana se dividió, dice, en dos partidos opuestos, los que eran de la fe y los que no eran de la fe, o sea, los impíos. Entonces, el hombre ahora está dividido en dos partes simplemente, los que tienen fe en Dios y los que no tienen fe en Dios. Ahora, el problema en los que no tienen fe en Dios es que no se dan cuenta que el no tener fe en Dios significa estar en las garras del enemigo, del diablo, ¿sí? Porque no hay manera de que tenga una expiación por esos pecados, no hay quien pague por esos pecados. Dice la palabra de Dios que el mundo está bajo el maligno. Entonces, la civilización no se da cuenta que el no creer en Dios les trae como problema el no poder ser justificados. Entonces, el que no es justificado pasa a muerte eterna. Y aunque vos me digas, yo ya lo sé, el problema son las personas que no lo saben, ¿sí? O las personas que no lo quieren entender. O las personas que el diablo embotó tanto sus mentes que te cuesta mucho hablarles del evangelio. Yo quiero que pienses esto. ¿Qué le cuesta a una persona aceptar a Cristo en su corazón si no le va a hacer nada? ¿No? Ahora, ¿qué le cuesta? Ponele, vos le hablas a alguien que no conoce a Dios, y vos le decís, vos sabés que hay un Salvador, hay un Redentor, sabés que hay un Dios que te ama, sí conozco a Dios. Bien, ahora su hijo, ahora Dios, para que vos puedas volver a hablar con él, mandó a su hijo. Y él murió en la cruz por vos. Entonces, vos podés volver a hablar con ese Dios que decís que conoces a través de su hijo. ¿Querés recibirlo? Mi pregunta es, ¿qué le cuesta a la persona que vos le estás hablando así recibir a Cristo en su corazón? ¿Vos le vas a dar $1000? No. ¿Él te va a dar $1000 a vos? No. ¿Vos le vas a dar una bolsa que él tiene que llevar todos los días desde que es cristiano? No. ¿Él te va a dar una bolsa de pecado que vos lo tenés que llevar todos los días? No. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto a la persona poder aceptar esas simples palabras que vos les decís? Que para vos fueron de mucho beneficio, pero para la otra persona parecería que no. Ahí nos demuestra a nosotros lo que es el principio de la civilización, ¿sí? Que aquellos que siguen haciendo lo malo, pasa lo mismo que Caín, que no quieren aceptar realmente que están mal. Y es por eso que existe esta batalla, y es por eso que nosotros debemos de comprender a la otra persona, que todavía
no puede ser tocada por el Señor. Ahora vos me preguntas, ¿qué es un propósito de Dios? No lo sé, ¿sí? Hay personas que no lo sé. Dice la Biblia que muchos se van a perder. Dios no lo marca como que se van a perder, ¿sí? Pero bueno, antes de irme, ¿aprendió algo? No sé si se dio cuenta. Capítulo 4, versículo 24. ¿Le prestó atención lo que dice ahí? Por si no me voy a olvidar. ¿Se dio cuenta lo que dice ahí? 4:24. 7 veces será vengado Caín. ¿Y Lamed cuántas veces será vengado? 70 veces 7. ¿Entiende ahora por qué Jesucristo le dijo cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Sí? Porque rompió esta maldición. Será perdonado 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el otro maldijo 70 veces 7, más yo bendigo 70 veces 7. El otro va a querer morirse 70 veces 7. Yo le voy a dar vida 70 veces 7. El instrumento de que yo le dé vida al otro va a ser tu perdón. Cuando vos perdonás a estas personas que no tienen a Dios, le estás dando vida, porque hubo uno que los maldijo y Dios siempre te bendice. Por eso le dijo así. Hubo esa razón de decir, vos vas a romper maldiciones con tu perdón. La pregunta sería, ¿a quién tenés que perdonar para que Dios le dé vida? ¿Sí? Dice, Abel y Caín representan estos dos grupos, o sea, las dos simientes. Los dos últimos versículos del capítulo 4 nos proporcionan una lista de los descendientes inmediatos de Caín. Tuvo un hijo al cual lo llamó Enoc. Este no es el Enoc que anduvo con Dios. Por la terminación en él, en el nombre de su hijo, Mehujael, y del nieto, Metusael, de Enoc, podemos decir que, por lo menos por algún tiempo, la idea de Dios fue preservada, pero esta desapareció, dice, pronto. El pecado, otra vez nombra Romanos 1, 21 al 23, el pecado hace que no le demos gracias a Dios ni le reconozcamos a Dios, ¿sí? Sino que nos hacemos ídolos en nuestros corazones. ¿Cómo es un ídolo casero en el corazón de una persona que no tiene a Dios? Si yo no trabajo, no como. Yo no puedo vivir del evangelio. Yo no voy a andar dándole plata a esos vagos que no trabajan. Si quieren que vayan a trabajar, yo me levanto todos los días, hasta los domingos voy a trabajar. ¿Qué le voy a andar dando el 10%, el 20%, el 5%, ni la ofrenda? Entonces, esos son ídolos que se hacen en el corazón porque nunca tienen presente a Dios. Lo que conocemos nosotros a Dios, decimos, no importa, va a hacer lo que quiera con eso. La cuestión es lo que yo hice para Dios. Dios sabe de que yo cumplí con él, vos hacer lo que quieras. O sea, después vas a rendir cuenta al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender. Y ellos todavía no lo saben. Por eso es que la idolatría está metida, el sincretismo está metido siempre donde no está Dios. El sincretismo es la mezcla de las cosas que creemos que nos acercan a Dios cuando en realidad nos alejan. Ah, pero no puedo yo sacarme esta medallita. Me la dio mi abuela. Mi abuela, yo la amaba tanto a mi abuela, y ella sabía que este Judas es el santo de las causas perdidas. Yo lo amo a Dios y al Evangelio, pero no me puedo sacar esto. Cosas que debemos aprender y debemos hacerle saber que el sentido de una medalla, de una plata, no significa nada, sino la intención espiritual en el corazón. Eso es lo que prevalece y lo que vale. Yo me puedo sacar esto de acá, pero si no me lo saco del corazón no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, esas cosas las que debemos aprender para conocer la civilización. Dice, al llegar al capítulo 6 encontramos que estas dos simientes se fueron fusionando mediante uniones matrimoniales, lo cual acarrió el juicio divino. En medio de este caos, la simiente fiel es preservada en Noé. ¿Se acuerda usted? Set probablemente fue el primer hijo que Adán y Eva tuvieran después de la muerte de Abel. Su nombre significa designado o nombrado. Le fue puesto por Eva diciendo que Dios le había sustituido, dice, su hijo en lugar de Abel. Set viene a ocupar entonces el lugar de Abel en la genealogía de los hombres piadosos. Llegó a ser el primogenitor de los patriarcas que creyeron en las promesas y conservaron en la fe la verdad que le fue transmitida desde Adán. Y quiero que veamos esto un poquito. Enoc.
Entre los descendientes de Set, registrados en el capítulo 5, se destaca la figura de Enoc. Fue el séptimo después de Adán y fue padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. ¿Sí? Fue padre del que más años vivió, de Matusalén. Dice, tres cosas, dice, atrapan nuestra atención. Su vida piadosa. ¿Sí? ¿Por qué dice que no tenía una vida piadosa? Porque 2 veces y hasta 3 nombra, él caminaba con Dios. Dice su mensaje profético. ¿Por qué duró su mensaje profético? Si él se fue con Dios. ¿Se acuerdan dónde está el mensaje profético? Sí, Judas 14 y 15. Ahora dígame qué capítulo de Judas y me desmayo acá, ¿no? Judas tiene uno solo, por favor. Bien, ahí está. O sea, hubo un mensaje profético, y ese mensaje profético, quiero que me entienda bien, ¿cuántos años duró? ¿Cuántos años se preservó? Estamos hablando de Enoc, el séptimo desde Adán, y después lo nombran Judas, lo nombran en el año 67, 68 después de Cristo. ¿Cuántos años tardó para esa profecía? Y encima lo toma como algo profético a venir, y vendrá con sus miles de ángeles. O sea, todavía no se cumplió. Es maravilloso que una cantidad tan grande de años Dios preserve una profecía. Es hermoso. El libro apócrifo se llama, o deuterocanónico, o no verdadero, para que usted sepa, de Enoc. ¿Sabe por qué se hizo, no? Se hizo en el año 168 a.C. Y lo hicieron los judíos para demostrar que los judíos, ¿sí?, o sea, el pueblo hebreo, era el único que tenía escritura antes del diluvio. ¿Sí? Antes del diluvio, los únicos que pudieron traer escritura eran los hebreos. ¿Cómo? En el arca de Noé. ¿Y qué traía en el arca de Noé? Los escritos de Enoc. Como no estaba completo, ellos lo completaron. Entonces, por eso es apócrifo. Pero dentro de ese completar hay verdades que están escritas mucho antes de Noé y que las trajo en el arca. Mire cómo se preocupó el Señor de poder mandar esas cosas para decir, nosotros somos los únicos que tenemos algo escrito antes del diluvio. Léalo, es hermoso, es lindo. El libro de Enoc, un poquito largo, pero es lindo. Ahí va a comprender un montón de cosas. Otro libro muy lindo, La Ascensión de Moisés. El día en que pueda usted leerlo, léalo con paciencia. Ahí va a comprender un montón de cosas sobre los príncipes. ¿Sí? Pero mire qué lindo, hubo un mensaje profético y que todavía está mencionado ese mensaje profético. Dice su desaparición, nos llama la atención, porque ¿a quién no le llama la atención, no? De que alguien desaparezca y se lo lleve Dios. Sabemos que hay otro que desapareció así, pero la cuestión ¿es posible que alguien desaparezca y que Dios se lo lleve? Su vida piadosa, dice, en la lista registrada en el capítulo 5, no se nos dice nada de la vida espiritual de aquellos progenitores. Simplemente se dice de ellos que nacieron, vivieron y murieron. Pero en Enoc nos presenta una excepción, caminó con Dios. En el corto párrafo que se refiere a él se nos dice 2 veces que caminó con Dios. También consta en el capítulo 6, versículo 9. Esto indica una fe o confianza continuada en Dios y obediencia a su voluntad. Esta es la interpretación que le da Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por eso dice que Enoc caminó con Dios. Dice, caminar con Dios significa mantener relaciones ininterrumpidas con Él, ver cómo Él se mueve, sentir cómo Él siente, amar como Él ama y buscar su voluntad en todas las experiencias de la vida. Mi pregunta es, ¿usted camina con Dios? Qué lindo, ¿no? Es caminar con Dios. Qué hermoso es caminar con Dios. ¿Sabe? Le voy a contar algo. Mi esposa Génesis y Génesis, nuestra niña, se acaban de ir a las 4 de la tarde para La Plata. Están allá porque hay una cruzada, toda una semana, pero ella se fue antes porque no va a llegar a las cruzadas porque trabaja, pero le dieron permiso 5 días para arreglar los departamentos donde van a estar los misioneros. Los va a pintar, se llevó luces, va a revocar, va a dejar lindo para que nuestros hermanos estén en un lugar, los hermanos Juan Santucci conocen ese lugar, para que estén lindo, para que el que vaya se sienta en un lugar agradable para servir a Dios. Pero escúcheme, Marisol no iba a llevar a Génesis.
porque quería trabajar y vieron cómo son los niños. Y antes de ayer yo me estaba bañando y fue la primera vez que tuve una experiencia en el Señor que se confunde la realidad con lo que te dice el Señor. Algunos le llaman visión. No es que se nubló mi realidad, sino que me bañaba y lo que me decía Dios superaba a la realidad donde yo estaba. Y me mostraba a Génesis subiendo un micro, supuestamente la mamá era una mano, yo no la vi, Génesis con sus dos trencitas, una muñeca y un vestido floreado. Y que ella se iba, y yo le decía, portate bien. Se largaba de la mano y me abrazaba, y yo le decía, portate bien, hija, porque Dios tiene que hacer algo con vos allá. Ya sos grande, hacele caso a mamá. Se iba, se subía al micro, y los dos choferes, encima yo lo escuchaba, aunque estaba acá, escuchaba a los choferes, que le decían, qué duro es separarse los hijos, ¿no? Sí, le decía el otro. El otro abrió la puerta y dejó que Génesis venga para darme un abrazo. Y yo la vi yéndose con sus dos trencitas y subiendo al micro. Entonces le digo a Marisol, Marisol, llévala a Génesis. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer algo con ella en La Plata. Ahora dígame, tiene 5 años, pero para Dios no es imposible. Y Dios sé que tiene que hacer algo con ella en La Plata. Y lo que nosotros creemos que va a jugar, Dios va a hacer algo con ella en La Plata. Ahora la cuestión era, ¿tengo que ser obediente yo a Dios o no? Igual me puse a orar, me acordé de Gigi Ávila, me acordé de los grandes siervos cuando le dice, ojo que Satanás está cerca a tus hijos. Me puse a orar, lloré toda la noche, le pedí que la proteja. Está bien, está sonriente, está... Además, me dice, papá, en los micros ya no dan de comer, así que me hizo comprar lechicito, palito, una gaseosa de uva, todo para llevarse. Son 4 horas nada más, pero bueno, son así los chicos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Si Dios me lo muestra, ¿qué hago con eso? ¿Me lo dejo, me lo reservo, lo digo, lo hago? ¿Qué es lo que hacemos? Nahuel, lindo, ¿eh? O sea, hay que obedecer estas cosas. Y estas cosas son las que no debemos de perdernos, mis hermanos queridos, ¿sí? Estas cosas son las que uno no debe pensar en desprenderse en algo. Los que pertenecemos al cielo, todas nuestras cosas son del cielo. En lo terrenal simplemente es una aurora de lo buen día que vamos a pasar allá arriba, ¿sí? Entonces, si Dios se desprendió de su Hijo, ¿cómo nosotros no vamos a dejar que nuestros hijos crezcan en Dios de la manera que Él quiera? Y si el día de mañana me dice, yo sé que tu hija se va a misionar y desde ahora en adelante no la vas a ver nunca más, ¿qué le digo a Dios? Qué loco, ¿no? No dude usted que le voy a decir amén. Y aunque yo la vea por televisión, se la voy a dar a él. Dice así, su mensaje profético. Judas no interioriza en el mensaje profético de Enoc, predica de la segunda venida de Cristo, amonestaba del juicio venidero. Fíjese una cosa, Enoc, que andaba con Dios, ya le hablaba a las personas de la segunda venida de Cristo, cuando en realidad recién se estaba formando la humanidad. Pero ya le estaba diciendo a esa humanidad naciente, al bueno y al malo, que Cristo iba a volver de nuevo. Y qué bueno es cuando nosotros tenemos en la Biblia la seguridad de que Cristo va a venir de nuevo. No, el mundo lo va a tener que esperar como juez, nosotros como nuestro hermano que nos viene a buscar. Pero mire desde cuándo ya están siendo anunciadas estas cosas. Ojalá nuestros ojos la vean. Y si estamos durmiendo, Dios nos va a despertar para irnos con Él. ¿Sí? Enoc, quien antes del juicio, dice, del diluvio fue traspuesto para no ver muerte, es un tipo de los santos que serán trasladados de este mundo antes de los juicios de Apocalipsis. ¿Qué significó Enoc? ¿Qué nos mostró? Antes de los juicios del diluvio, Dios sacó a sus santos. Antes de los juicios de Apocalipsis, Dios va a sacar a sus santos. No van a haber muerte, no va a haber sufrimiento. Por eso muchos de los hermanos que se confunden y nos dicen a nosotros que no creamos en el milenio, están errándole a la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia ya lo anunciaba desde allá, de que nosotros vamos a ser sacados antes de los juicios que hay en Apocalipsis y vamos a estar reinando con Él cuando podamos estar en la boda del Cordero.
Amén, mis hermanos queridos. Hasta acá la clase de hoy, mis siervos. Quiero que vayan disfrutando y comprendiendo. No se quede con esto. Vaya repasando, vaya mirando. El Espíritu Santo le tiene que dar el doble, ¿sí? Le tiene que dar muchísimo más, porque esto no se trata de una enseñanza de un hombre, sino se trata de la enseñanza de Dios sobre su palabra. Tratemos de poder ir recogiendo más. Es tiempo de recoger. Algunos lloraron, pero ahora es tiempo de recoger las gavillas llenas. Y esto es parte de llenar nuestras gavillas con el tesoro de Dios, con la palabra de Dios, con el entendimiento de Dios. No para que vos seas llenado en tu vientre, sino para que tu corazón se abra al inmenso amor de Dios y pueda amar a otros, ¿sí? A los que no conocen, perdonalo. Y a los que quieren saber, enseñale. Pero por sobre todas las cosas, a los que son convencidos por el Espíritu Santo, hacele que acepten a Cristo en su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo las nuevas fuerzas que vienen de tu parte, Señor. Bendigo las cosechas, Padre, la gloria que mis hermanos harán en tu nombre y para ti, Señor, Padre Celestial. Bendigo su familia, su casa, su entrada, su canasta, las congregaciones, Señor, el lugar donde pisen mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder, Padre de la gloria, asimilar, Señor, todas estas cosas y poder atesorarlas en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, Padre de la gloria, por cada uno de mis hermanos, papá, por tu iglesia, Padre, que ganaste con tu sangre. Gracias por los dones recibidos, Señor, sin merecerlo. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, si alguno tiene una pregunta puede hacerlo, y si no, ahora ya estoy bajando el video. Bien, Dios los bendiga, entonces los saludo, y si alguien quiere preguntar algo por privado, estoy acá. Bendiciones, hasta el martes. Dios los bendiga. Hasta el viernes. El viernes los esperamos en la oración. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Saludos. Bendiciones, siervo. Nos vemos el viernes.